El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Pentecostés. Sabéis que es una palabra griega que significa en castellano quincuagésimo. Es el 50º día después de la resurrección del Señor. Han pasado 50 días, la Pascua, 50 días de alegría. Y durante todas las celebraciones de estos 50 días ha estado encendido este cirio pascual, que es un símbolo muy importante, que significa la presencia de Jesús entre nosotros. El que ha muerto y ha resucitado nos envía su Espíritu. Y entonces este cirio se apaga para las celebraciones cotidianas, pero queda encendido o se enciende en dos acontecimientos: en el bautismo y en las exequias, para decirnos que Él ilumina en el bautismo nuestra vida, lo que va a ser nuestra vida, el itinerario de nuestra vida, es la luz que debe alumbrar nuestro camino y también alumbra la oscuridad de la muerte, ese momento tan oscuro, tan opaco. Esa luz lo ilumina y por eso al lado del féretro del difunto está este cirio pascual diciendo que la muerte no es lo último, que empieza un nuevo camino, el que siguió, el que ha muerto y ha resucitado. Mirad, Pentecostés es la efusión del Espíritu. ¿Invocáis al Espíritu alguna vez? Decía Pablo VI que el Espíritu Santo primero era poco conocido, sobre todo en esta cultura extrovertida. Le damos poca importancia a todo lo que tiene dimensión espiritual. Y es lo más importante de la vida, ¿eh? El amor es espiritual y es lo más importante de la vida, ¿eh? Pues en esta cultura extrovertida, superficial, al Espíritu Santo, que es el que enciende el amor en nuestro corazón, pues le damos poca importancia. El Espíritu Santo, decía él, también es poco anunciado. Lo recibimos y le damos cierta importancia si nos hemos preparado para la confirmación y hemos recibido ese sacramento, sobre todo en una edad ya de pleno conocimiento, ¿no? No en los años primeros, infantiles, sino si lo hemos recibido ya cuando éramos jóvenes, pues pudimos haber descubierto precisamente lo que significa el Espíritu Santo en nuestra vida de fe.
Decía también que era poco honrado en la piedad popular. Y es verdad, si me lo permitís, muchas veces invocamos más a San Antonio o cualquier otro santo que al Espíritu Santo. Y es también a veces poco estimado como vivificador de nuestra espiritualidad. Y como veis, es el gran don, el gran don que nos dio el Señor, como habéis visto en el Evangelio. Mirad, sin espíritu no hay iglesia, sin espíritu no hay cristiano. Pero ojo, sin espíritu no hay vida personal, ni hay vida social. Cuando una persona es un poco pasota, no tiene espíritu. Y a veces en la vida social decimos, falta espíritu. O parece que está la vida social motivada, movida, zarandeada por no buenos espíritus. Y es un poco la tragedia que estamos ahora lamentando. Están pasando cosas importantes y que de alguna manera nos tienen que preocupar y nos dejan insensibles. La frase que se suele, mira lo que pasa, mira lo que ha sucedido y no pasa nada. Y nadie se mueve, nadie toma cartas en el asunto, nadie se preocupa. La vida pasota, la vida, iba a decir, pues de poca preocupación, de poco compromiso, es precisamente la que denuncian los sociólogos hoy. Mirad, una constatación. Lo malo, el malo acobarda, mete miedo. De alguna manera nos deja un poco así contra la pared, nos amilana. Los pueblos están de alguna manera dominados por dictadores, pues están acobardados también. Y sin embargo, el espíritu es todo lo contrario, el espíritu fortalece, el espíritu mueve, el espíritu compromete, el espíritu nos da lucha, el espíritu nos hace salir a la calle. Decía una frase el Papa Francisco a los jóvenes, hagan lío, como diciendo, este mundo hay que cambiarlo, hay que darle una vuelta, o a esta iglesia también hay que darle un nuevo brío, hay que darle un empujón. Estamos así un poco, eso, iba a decir acobardados, amilanados, y hay que despertar. La Iglesia tiene un gran papel que ejercer en este mundo. Hemos de edificar un mundo fraternal, un mundo justo, un mundo donde reine la verdad. Y ya veis entonces la tarea que tenemos. Por eso el Papa les decía a los jóvenes, hagan lío, hagan lío. ¿Qué es un poco el mensaje de las lecturas de hoy? Mirad, hoy hay dos versiones de la efusión del Espíritu, de la venida del Espíritu Santo. La primera es de Lucas, del evangelista Lucas, que escribió también el libro de los Hechos de los Apóstoles y narra cómo vino el Espíritu Santo sobre aquellos amigos de Jesús, sobre los apóstoles que estaban encerrados en una casa y de pronto oyeron un ruido, un estruendo, y vino sobre ellos un viento fuerte. Y sobre sus cabezas se posaron unas llamaradas de fuego. Y salieron a la calle y empezaron a evangelizar. Estaban entonces en Jerusalén, estaban celebrando las fiestas del pueblo de Dios, de la elección de Dios. Y por eso dice que había partos elamitas de Capadocia, de Egipto, había mucha gente, porque una vez al año al menos había que ir al templo de Jerusalén. Y sobre todo ese día, el día en que se conmemoraba cuando Yahvé dio las tablas de la ley a Moisés. Era una fiesta muy importante y habían ido muchos judíos de los que
trabajaban por todas las ciudades del Mediterráneo al templo de Jerusalén. Y de pronto salen aquellos apóstoles enardecidos hablando en las diversas lenguas. Y todos los entendían, todos los entendían. Mira, no necesitaban pinganillo para las lenguas, todos les entendían. Bien, porque el lenguaje del amor lo entiende todo el mundo. El lenguaje de la verdad lo entiende todo el mundo. Bien, pues esa es la primera versión. La segunda es más directa con los apóstoles. Están también muertos de miedo, encerrados en una casa. Y de pronto se les presenta a Jesús, muertos de miedo. El miedo paraliza, el miedo bloquea, el miedo anula, el miedo nos impide caminar. Y es muchas veces también lo que nos pasa, tenemos miedo al futuro. Vino el Papa Francisco un poco a movilizar a la Iglesia y no le hemos hecho mucho caso. Y necesitamos una Iglesia de salida en la calle, no encerrada. Si nos encerramos, nos morimos de miedo y nos morimos de falta de comunicación. El Evangelio es para anunciarlo, para proclamarlo. Por eso el miedo es malo, incluso para la educación. Dicen que hoy los padres tienen miedo a hablar, a la transmisión de fe. Es que enseguida se levantan de cascos, y sobre todo muchas veces cuando intentas transmitirles valores y no prohibirles, aconsejar, eso no se debe hacer. Hay miedo y por eso ves hoy lo que pasa por la calle, sobre todo con adolescentes y jóvenes. Esa misión de los padres de educar, de transmitir la vida, pero los valores de la vida, la honradez, el trabajo, el sacrificio. Hoy, porque hay muchas causas externas que también amilanan a los padres. También estamos en una cultura, cuando se dice que los hijos son del Estado, cosas así, se les quita autoridad. Oye, hay una huelga también de profesores, de directores de instituto. Y una de las causas que dicen es que les han quitado la autoridad. Y es verdad. Tenemos miedo a enfrentarnos con las dificultades. Tenemos miedo muchas veces también a lo que pasa en la cultura. Segundo, dice, como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Somos enviados. Tenemos que salir al mundo. Nuestra situación actual naturalmente necesita vivificar esta Iglesia. ¿Y quién la va a vivificar? Somos nosotros que tenemos que de alguna manera hacer presente a Jesucristo en la sociedad de hoy. Tenemos que salir a la calle también. Tenemos que sentirnos enviados. Tenemos que sentirnos libres en esta sociedad, sin miedo alguno, no acobardados. Tenemos que en esa sociedad buscar el bien de todos, reclamar el bien de todos, reclamar los derechos humanos, los derechos ciudadanos. Estamos en una sociedad. Hoy, como veis, las democracias están también heridas. Hoy, precisamente por eso, porque surgen las autocracias y, sin embargo, estos regímenes que de alguna manera en este mundo vivimos y en este mundo tenemos que vivir como cristianos y como ciudadanos. Y por último, necesitamos naturalmente el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, como veis, viene en forma de estruendo, en forma de viento fuerte, en forma de fuego, viene a enardecernos. Por eso lo del Papa Francisco a los jóvenes, hagan lío. El Espíritu Santo nos tiene que vivificar y nos tiene que alentar, nos tiene que dar ese coraje evangelizador también. El Espíritu Santo es el Paráclito, el que nos defiende, el que nos guía, el que nos ilumina. Por eso debiéramos invocarlo más. El Espíritu Santo inhabita en nosotros. La inhabitación del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros por el Espíritu Santo.
lo tenemos todos en nuestro interior. Por eso debiéramos invocarlo más. Nos daría más ganas de vivir la fe, nos daría más ganas de ser testigos, nos daría más libertad también para hablar de Dios en este mundo, nos daría más libertad para sentirnos de alguna manera con una misión que no podemos abdicar de ella, No podemos aplatanarnos, no podemos acobardarnos. Dios quiere también testigos que hagan valer su evangelio en este mundo. Pues para esto viene hoy el Espíritu Santo. Ojalá que todos digáis, ven, ven a mí, ven a nuestra iglesia, ven a nuestro mundo, Espíritu Santo.